¿Qué tienen en común Inanna descendiendo al inframundo, Isis reconstruyendo a su dios desmembrado y la Shekinah exiliada? Todas son máscaras de la misma deidad, la misma fuerza universal, Sofía, la sabiduría. Ella es la mediadora entre el espíritu trascendente y la materia, la encarnación del «conoceos a vosotros mismos» en el drama cósmico. A lo largo de la historia religiosa y filosófica de la humanidad, la figura de Pistis Sofía ha representado una síntesis de los anhelos espirituales de Oriente y Occidente. El texto gnóstico que lleva su nombre no solo expone una teología mística, sino que recoge un conjunto de arquetipos femeninos que se repiten bajo distintas formas culturales. Sofía, la sabiduría divina, encarna la mediación entre el espíritu trascendente y la materia, entre el conocimiento puro y la experiencia del mundo. Su caída, su sufrimiento y su redención simbolizan el proceso universal de la conciencia, la búsqueda del alma por reconocer su origen y retornar a la plenitud. A partir de este motivo gnóstico, se puede reconstruir un mapa simbólico de la sabiduría femenina que atraviesa las tradiciones antiguas. Este ensayo propone una lectura comparada del arquetipo sofiánico a través de 3 etapas históricas o espirituales: las Sofías arcaicas, que representan la sabiduría primordial enraizada en la naturaleza y los ciclos cósmicos; las Sofías filosóficas o espirituales, que introducen el pensamiento reflexivo y la mediación teológica; y las Sofías cristianas y gnósticas, donde la sabiduría se interioriza como principio redentor. Cada una de estas etapas refleja una fase de la evolución espiritual de la humanidad y un aspecto del proceso gnóstico descrito en Pistis Sofía: el descenso, la búsqueda y el retorno a la luz. Parte 1. Las Sofías arcaicas, las culturas más antiguas del Oriente Próximo y del Mediterráneo desarrollaron una concepción del principio femenino como fuerza generadora y ordenadora del cosmos. Antes de que la filosofía griega o la teología cristiana formularan la idea de la sabiduría como atributo divino, las civilizaciones mesopotámica, fenicia, egipcia y persa expresaron la misma intuición a través de figuras de diosas que combinaban poder cósmico, conocimiento y compasión. En ellas se manifiesta lo que podríamos llamar la sabiduría encarnada, la conciencia divina que actúa en la materia sin perder su carácter luminoso. Inanna, Ishtar, la estrella de la sabiduría descendente en la antigua Mesopotamia. Inanna, posteriormente conocida como Ishtar, fue la diosa del cielo, del amor y de la fertilidad, pero también de la guerra y del conocimiento. Su símbolo principal, la estrella de 8 puntas, representa tanto la luz matutina de Venus como la luz vespertina que desciende hacia el ocaso. En el mito sumerio de su descenso al inframundo, Inanna atraviesa 7 puertas, despojándose en cada una de sus atributos celestes hasta quedar desnuda ante Ereshkigal, la reina de los muertos. Este episodio anticipa el motivo gnóstico de la caída de Sofía, la sabiduría divina que, movida por el deseo de comprender lo oculto, penetra en las regiones de la sombra y experimenta la pérdida de su luz. La posterior resurrección de Inanna, cuando vuelve al mundo de los vivos, simboliza la restauración de la conciencia divina después de haber conocido los límites de la materia. Astarte, el amor cósmico como energía redentora. La tradición fenicia y cananea heredó de Mesopotamia la figura de la diosa celeste bajo el nombre de Astarte. Aunque asociada al Eros y a la fecundidad, su dimensión más profunda era cósmica. Representaba la energía vital que une los planos del universo. En la visión simbólica de los pueblos semitas, el amor no era solo una emoción humana, sino una fuerza creadora que mantiene la cohesión entre lo divino y lo material. En ese sentido, Astarte anticipa un rasgo esencial de la sabiduría sofiánica: la capacidad de redimir la materia no desde la negación, sino desde la integración. La energía que desciende, el fuego del deseo, se convierte en instrumento de ascenso cuando es purificada por la conciencia. En su aspecto luminoso, Astarte prefigura la Pistis, fe activa, que impulsa a Sofía a buscar la luz, y en su aspecto oscuro encarna la pasión que conduce al exilio, Psis, la sabiduría que reconstruye la unidad en Egipto. El principio femenino alcanzó una de sus expresiones más completas en la figura de Isis. Ella no solo fue madre y esposa divina, sino también portadora de la ciencia sagrada y del poder de resurrección. En los textos funerarios y en la tradición hermética, Isis aparece como aquella que conoce los nombres secretos de los dioses, símbolo del conocimiento que restituye el orden.
El mito de Osiris, desmembrado por Set y reunido por Isis, expresa con claridad el arquetipo sofiánico, la sabiduría que frente a la fragmentación del mundo busca recomponer la totalidad. El acto de Isis no es solo emocional, sino ontológico. Reconstituye el principio vital que mantiene el cosmos unido. En el pensamiento gnóstico posterior, este gesto de recomposición se refleja en la acción del Cristo Sofía, que rescata las chispas de luz dispersas en la materia. Por ello, Isis puede considerarse una de las matrices más directas de la imagen de Sofía. La sabiduría activa que transforma la pérdida en conocimiento. Anaíta. El agua celeste y la pureza del conocimiento en la antigua Persia. Anaíta simbolizaba la corriente divina que fluye desde los cielos hacia la creación. Representada como diosa del agua, la fertilidad y la pureza, su culto unía elementos astrales e iniciáticos. Las inscripciones aqueménidas la mencionan como la Inmaculada, y sus templos se situaban cerca de manantiales o ríos sagrados, espacios donde la materia se transfiguraba por contacto con lo divino. En la perspectiva simbólica, Anaíta encarna el aspecto purificador del conocimiento, el agua como sabiduría que disuelve las impurezas de la ignorancia. En el esquema gnóstico, este flujo descendente del agua corresponde al movimiento de Sofía al entrar en el mundo, mientras que su ascenso simboliza la elevación del alma iluminada. La función de Anaíta es, por tanto, doble. Transmite la vida a la materia y al mismo tiempo le recuerda su origen trascendente. Síntesis de las Sofías arcaicas. Estas cuatro figuras, Inanna, Astarte, Isis y Anaíta, configuran un primer círculo de la sabiduría femenina. Cada una expresa una etapa del mismo proceso, la manifestación de la luz en la materia y su posterior retorno. Inanna representa la curiosidad divina que se atreve a descender. Astarte, la energía que convierte el amor en fuerza creadora. Isis, la inteligencia que restaura la unidad. Y Anaíta, la pureza que fluye como corriente luminosa. En conjunto, constituyen el fundamento de lo que más tarde será la Pistis Sophia, la sabiduría que experimenta la oscuridad para comprender su propia naturaleza. Desde una perspectiva histórica, estas diosas ilustran la transición de un pensamiento mítico a una intuición espiritual del universo. En ellas, la sabiduría no es una abstracción, sino una fuerza vital presente en los ciclos naturales y en la estructura cósmica. Desde el punto de vista simbólico, las Sofías arcaicas representan el primer movimiento del drama gnóstico, el descenso necesario de la conciencia hacia la experiencia material. Su función no es moral, sino ontológica. Sin el descenso, no habría conocimiento ni posibilidad de retorno. En resumen, las Sofías arcaicas constituyen el fundamento del pensamiento sofiánico posterior. Son las guardianas del vínculo entre la luz y la materia, entre el espíritu y la forma. En sus mitos, se anticipa la idea de que la sabiduría divina, para conocerse a sí misma, debe pasar por el mundo. Allí donde Inanna desciende, Astarte arde, Isis reconstruye y Anaíta fluye, comienza la historia universal de la Sofía, la sabiduría que aprende en la oscuridad a recordar la luz. Parte segundo. Las Sofías filosóficas y espirituales tras las antiguas cosmogonías, donde la sabiduría se manifestaba bajo formas divinas íntimamente ligadas a la naturaleza, el pensamiento humano comenzó a traducir el mito en reflexión. En esta nueva etapa, la sabiduría deja de ser una fuerza exclusivamente cósmica y se convierte en principio racional, ético y espiritual. Las Sofías filosóficas y espirituales representan este tránsito, el paso del símbolo viviente al concepto interiorizado. Si las Sofías arcaicas encarnaban la energía divina que actúa en el mundo, las Sofías filosóficas describen la conciencia que comprende ese mundo desde el interior de la mente y del alma. En este segundo nivel se ubican tres grandes figuras: Atenea, Perséfone, Deméter y Shekinah, cada una de ellas reflejo de una forma de sabiduría que busca mantener el equilibrio entre la razón, el sentimiento y la presencia divina. Estas diosas o principios espirituales simbolizan la maduración del conocimiento, la interiorización del mito y el surgimiento de una espiritualidad de la conciencia. Atenea, la sabiduría racional y la inteligencia del orden en la Grecia clásica. La figura de Atenea encarna el ideal de la mente iluminada por la razón. Nacida de la cabeza de Zeus, armada y plena de conciencia,
representa la inteligencia que surge directamente del principio divino sin mediación de la materia. Su nacimiento no es un proceso biológico sino intelectual, un acto de creación pura a través del pensamiento. Desde esta perspectiva, Atenea constituye el polo opuesto al descenso de Sofía. Si la sabiduría gnóstica se extravía en la materia para conocerse, la sabiduría ateniense permanece en el ámbito de la claridad y del orden. Atenea es patrona de la polis, de la justicia y de las artes. Su búho simboliza la visión que atraviesa la oscuridad sin perder la serenidad, y su lanza de luz alude a la fuerza del discernimiento. En la mitología, ella no se deja arrastrar por pasiones ni por impulsos. Su poder es el del equilibrio mental y la estrategia. En el marco de la evolución del arquetipo sofiánico, Atenea representa la etapa en la que la sabiduría se vuelve reflexiva, la inteligencia que estructura la realidad desde el logos. Este cambio es decisivo. En Atenea, la sabiduría ya no depende de la fertilidad o del ciclo cósmico, sino del pensamiento que ordena el mundo. La gnosis se transforma en filosofía. Sin embargo, incluso en su aparente distancia de lo místico, la diosa mantiene una conexión secreta con la Sofía primigenia. Su mirada fija en el orden universal es también una forma de contemplar la luz divina. Atenea no cae ni asciende, pero su quietud en el centro de la mente simboliza la estabilidad que toda alma necesita para emprender su camino hacia el conocimiento interior. Perséfone y Deméter. El ciclo iniciático de la conciencia sí. Atenea representa la razón establecida en el cielo de las ideas. Perséfone y Deméter encarnan el proceso dinámico del alma que desciende, muere y renace. En la tradición griega, el mito de estas dos diosas constituye la base de los misterios de Eleusis, una de las experiencias iniciáticas más profundas del mundo antiguo. Perséfone, hija de Deméter, es raptada por Hades y llevada al inframundo. Durante su ausencia, la tierra se vuelve estéril. Su madre, en dolor, detiene el ciclo de la vida. Finalmente, mediante un pacto divino, Perséfone retorna a la superficie, pero debe pasar parte del año en el mundo subterráneo, instaurando así las estaciones. Este relato no solo explica el ritmo agrícola, sino que describe simbólicamente el proceso de la conciencia humana. Perséfone representa el alma que, atraída por el misterio, desciende a la sombra. Deméter, el principio maternal que busca restaurar la armonía. La alternancia entre ambas expresa el equilibrio entre el conocimiento adquirido en la oscuridad y la luz del entendimiento que brota después. En relación con Pistis Sophia, el mito de Perséfone contiene una enseñanza clave. El descenso no es castigo, sino aprendizaje. La sabiduría que se interna en la oscuridad, ya sea la materia, la muerte o la ignorancia, lo hace para integrar en sí misma lo que estaba fragmentado. La semilla, al caer en la tierra, no muere en vano, germina. Así, la caída de Sofía y el viaje de Perséfone son reflejos de un mismo proceso iniciático. El conocimiento se obtiene atravesando la experiencia del límite. Deméter, por su parte, representa la compasión y la fidelidad del espíritu superior, que no abandona al alma caída. Ella mantiene viva la esperanza de retorno, como la luz superior que, en el mito gnóstico, escucha el clamor de Sofía. En este sentido, la relación entre madre e hija prefigura la interacción entre la Sofía superior, el principio divino intacto, y la Sofía inferior que busca redención. Los misterios de Eleusis, inspirados en este mito, no eran meras ceremonias agrícolas. Simbolizaban la comprensión del ciclo vida, muerte, renacimiento. Quien los vivía experimentaba, a través de ritos y visiones, el reconocimiento de que la muerte es tránsito y que el alma, al recordar su origen, puede liberarse del temor. En el contexto sofiánico, Perséfone enseña que la caída puede convertirse en vía de ascenso, y Deméter, que la sabiduría verdadera incluye el amor y la paciencia necesarias para esperar ese retorno. Shejinah, la presencia divina en el exilio en la tradición judía mística. La sabiduría adquiere una forma diferente pero profundamente coherente con el arquetipo sofiánico. La Shejinah, literalmente la presencia, es el aspecto femenino de la divinidad que habita entre los hombres. No se trata de una diosa independiente, sino de la manifestación inmanente de Dios en el mundo. Según la Cábala, cuando la creación se separó de su fuente, la Shejinah descendió para acompañarla. Vive en el exilio, sufre con la historia, y su redención depende de la elevación espiritual de la humanidad. La imagen de la Shejinah refleja de modo exacto el drama de Pistis Sophia.
una presencia divina que ha caído o se ha ocultado en la materia, esperando ser liberada por medio del conocimiento y la acción consciente. En el lenguaje cabalístico, la Shejinah corresponde a la Sefirá de Malkut, el reino, el nivel más bajo del árbol de la vida. Desde allí recibe la luz de las Sefirot superiores y la transmite al mundo material. Su exilio es simbólico del estado del alma humana, que participa de la divinidad, pero vive separada de ella por la ignorancia. El propósito de la práctica mística, el Tikkun Olam, o restauración del mundo, consiste precisamente en elevar la Shejinah, reunir los fragmentos dispersos de la divinidad y restablecer la unidad original. Este proceso tiene un claro paralelo con la liberación de Sofía. Ambos mitos describen una dinámica de retorno, donde el conocimiento y la pureza interior permiten restablecer la armonía perdida. La Shejinah representa, además, la dimensión emocional de la sabiduría, la compasión divina que no abandona su creación. Su permanencia en el mundo simboliza la fidelidad de la luz que, incluso en la separación, no se retira. En ella, la sabiduría no se manifiesta como poder o como idea, sino como presencia que sostiene. Su papel en la mística judía demuestra que la Sofía no es un concepto limitado a las religiones politeístas o gnósticas, sino un principio universal que atraviesa las fronteras doctrinales. Síntesis de las Sofías filosóficas y espirituales, las figuras de Atenea, Perséfone, Deméter y Shejinah configuran la segunda gran etapa del arquetipo sofiánico. Representan el momento en que la sabiduría se interioriza y se racionaliza sin perder su sentido trascendente. Atenea muestra el pensamiento ordenado que contempla el cosmos como expresión de la mente divina. Perséfone y Deméter encarnan el ciclo iniciático del alma que muere y renace. La Shejinah simboliza la presencia oculta de la divinidad en el mundo, esperando ser reconocida. En estas tres expresiones, la sabiduría adquiere un carácter más humano y reflexivo. Ya no es la fuerza creadora que mueve los elementos, sino la conciencia que los comprende. La razón, el mito y la teología se entrelazan para construir una imagen más compleja del conocimiento. Un saber que no solo observa el universo, sino que busca participar de su restauración. Si las Sofías arcaicas representaban el descenso de la sabiduría en la naturaleza, las Sofías filosóficas representan el descenso en la mente y en el alma. La gnosis se transforma en autoconocimiento. La divinidad ya no se percibe en los astros ni en los ritos externos, sino en la reflexión interior, en la memoria del alma que recuerda su origen. Este cambio prepara el terreno para la tercera etapa del mandala sofiánico, las Sofías cristianas y gnósticas. En ellas, la sabiduría alcanzará su plena madurez simbólica. Se convertirá no solo en principio de comprensión, sino en mediadora entre lo humano y lo divino, en arquetipo del amor que redime y en figura de la conciencia que, después de haber descendido a todos los niveles de la existencia, retorna a la luz con la plenitud del conocimiento. Parte 13. Las Sofías cristianas y gnósticas en la última etapa de la evolución simbólica de la sabiduría, el arquetipo sofiánico se integra en el marco de las religiones de salvación. Si en las culturas arcaicas la sabiduría actuaba como fuerza de la naturaleza y en las filosóficas como principio racional o espiritual, en el cristianismo y el gnosticismo adquiere una dimensión redentora. La Sofía ya no es solo conocimiento, es mediación entre Dios y el hombre, entre la trascendencia y la historia. En este nivel, la sabiduría se encarna, desciende al mundo humano para liberarlo desde dentro. El cristianismo y las corrientes gnósticas heredaron de la antigüedad tardía un vasto conjunto de mitos y conceptos sobre la sabiduría femenina. En la Biblia griega, Septuaginta, la Sofía aparece como compañera de Dios en la creación. El Señor me creó al principio de sus obras. Proverbios 8:22. Los autores alejandrinos, influidos por el platonismo, interpretaron a esta sabiduría como una hipóstasis divina, cercana al Logos. Pero los movimientos gnósticos fueron más allá, transformando a Sofía en una figura dramática, un ser de luz que, movido por el deseo de conocer al infinito, cae en la materia y provoca el surgimiento del cosmos. El mito de la caída de Sofía simboliza el proceso por el cual la conciencia divina se fragmenta y busca reunificarse mediante el conocimiento salvador. En este contexto, surgen 4 expresiones principales del arquetipo: la Virgen María, la Hagia Sofía, la Shakti Saraswati, como paralelo oriental,
y la Sofía Achamot de la tradición gnóstica. Juntas representan la culminación del mandala sofiánico, la sabiduría que, después de haber descendido a través de la naturaleza y la mente, retorna al origen por medio del amor consciente. La Virgen María, mediadora entre cielo y tierra en el cristianismo. La figura de la Virgen María sintetiza múltiples aspectos de la sabiduría antigua. Es madre, pero también trono de la divinidad. Es humana, pero participa del misterio divino. En la tradición teológica se la denomina Sedes Sapientiae, el trono de la sabiduría. Su papel no es únicamente maternal, sino simbólico. Encarna la materia purificada que acoge al Logos. En ella, la sabiduría se hace receptiva. No actúa por conquista, sino por apertura. A diferencia de las Sofías arcaicas, María no desciende en busca del conocimiento, sino que permite que la divinidad descienda a través de ella. Esta inversión del movimiento, la divinidad que se encarna en la humanidad, representa un cambio profundo en la concepción de la sabiduría. Ya no se trata del alma que asciende, sino del espíritu que se inclina para iluminar. Su pureza no significa pasividad, sino conciencia plena. En el relato evangélico, el fiat de María, hágase en mí según tu palabra, es el acto de fe que abre el mundo a la redención. En términos gnósticos, es el instante en que la Sofía caída se reconcilia con su fuente. María, por tanto, representa la unión de pistis, fe, y Sofía, sabiduría. Su compasión participa de la caída del mundo, pero su conocimiento la eleva. En ella, la sabiduría deja de ser una abstracción para convertirse en historia. La luz que se hace carne, Hagia Sophia, la inteligencia divina manifestada en el cristianismo oriental. La Hagia Sophia, la santa sabiduría, no designa a una persona, sino al principio mismo de la sabiduría divina. Es la inteligencia creadora por medio de la cual Dios ordena el universo. En la teología bizantina, Cristo es identificado como la Sophia tou Theou, la sabiduría de Dios encarnada, pero al mismo tiempo, la Hagia Sophia conserva resonancias femeninas. En la liturgia, la sabiduría es invocada como luz descendente, como revelación interior. El arte bizantino hizo visible esta concepción en la arquitectura de Santa Sofía de Constantinopla. Su inmensa cúpula, suspendida entre el cielo y la tierra, simboliza la mente divina que abarca toda la creación. La luz que penetra por sus ventanas no solo ilumina el espacio físico, sino que evoca la irradiación de la verdad. En ese sentido, la Hagia Sophia no es una figura mitológica, sino una expresión conceptual del mismo principio que animaba a Isis o a Atenea, la inteligencia cósmica que sostiene el orden del mundo. En la historia del pensamiento cristiano, la Hagia Sophia ha servido de puente entre la teología y la mística. Los filósofos rusos del siglo XIX, como Solovyov y Bulgakov, desarrollaron una sofiología que identificaba a la sabiduría divina con el alma del cosmos y con la dimensión femenina de Dios. Según esta visión, el universo entero es el cuerpo de Sofía, y la historia, su proceso de purificación. La sabiduría no está fuera del mundo, sino encarnada en él, aguardando su redención final. Shakti y Saraswati, el poder creador del conocimiento en el ámbito de la India. Aunque el gnosticismo no tuvo influencia directa, la idea de una sabiduría femenina como energía cósmica es igualmente central. La tradición védica presenta a Saraswati, diosa del conocimiento, la palabra y la música, como fuente de toda inspiración intelectual y espiritual. Su nombre significa aquella que fluye, y se la asocia con los ríos sagrados, símbolo del fluir de la conciencia. En el hinduismo posterior, este principio se amplía en la noción de Shakti, la energía femenina del universo, compañera inseparable de lo divino masculino. Shakti no es subordinada al Dios, sino su poder manifestado. En la unión de Shiva y Shakti se reconoce la complementariedad entre conciencia y energía, entre conocimiento y acción. Este concepto guarda una estrecha afinidad con la Sofía gnóstica. Ambas representan el aspecto dinámico de la divinidad que se expresa en el mundo. En Saraswati, la sabiduría se manifiesta como palabra sagrada, Vak. En Sofía, como Logos. Ambas son corrientes del mismo principio, el conocimiento divino que crea y ordena. Desde una lectura comparada, Shakti y Saraswati pueden considerarse la expresión oriental de la misma realidad que el pensamiento helenístico y cristiano denominó Sofía. En ellas, la sabiduría no desciende por error, sino por compasión. El universo existe para que la divinidad se conozca a sí misma.
Sofía Achamoth, la sabiduría caída y redimida. En los sistemas gnósticos, especialmente en el valentiniano, la figura de Sofía Achamoth ocupa un lugar central. Es la Sofía inferior, hija de la Sofía superior del pleroma. Movida por el deseo de conocer al Padre invisible, Achamoth se lanza fuera de su esfera y cae en el caos, generando el mundo material. Su sufrimiento produce las pasiones, y su anhelo de redención da origen a la intervención del Cristo. Este mito resume la experiencia humana de la separación y el retorno. Achamoth es la conciencia divina en exilio, pero también la fuente de toda búsqueda espiritual. Su purificación progresiva refleja la transformación del alma que, a través del conocimiento, gnosis, se libera de la ignorancia. En términos psicológicos, representa la integración de la sombra, el reconocimiento de los aspectos olvidados del ser como parte del proceso de totalidad. La Sofía gnóstica no es condenada por su caída, sino comprendida como necesaria. Sin su error, no habría creación ni posibilidad de redención. De este modo, el gnosticismo introduce una visión profundamente dialéctica del conocimiento. La sabiduría surge del límite, y la plenitud se alcanza solo después de haber atravesado la división. Síntesis de las Sofías cristianas y gnósticas, las figuras de María. Agya Sofía, Shakti Saraswati y Achamoth forman el tercer círculo del mandala sofiánico. En ellas, la sabiduría alcanza su expresión más completa. Se convierte en principio redentor. María representa la materia purificada que acoge al espíritu. Agya Sofía, la inteligencia divina que ordena el cosmos. Shakti Saraswati, la energía creadora que sostiene el ser. Achamoth, el alma que sufre y retorna. Juntas muestran que la sabiduría no solo observa o comprende, sino que salva, une lo que estaba separado. En la evolución del pensamiento espiritual, esta etapa corresponde al reconocimiento de la sabiduría como mediadora. La divinidad ya no se percibe como distante, sino como presencia que acompaña el proceso humano. La Sofía se convierte en arquetipo del alma redimida, pero también del cosmos restaurado. La gnosis se vuelve amor, el conocimiento con pasión activa. Conclusión: el recorrido a través de las tres Sofías, arcaicas, filosóficas y gnósticas, revela una continuidad profunda en la historia del pensamiento espiritual. Desde las diosas de la fertilidad hasta las teologías de la luz, la sabiduría ha sido la forma simbólica con que la humanidad ha intentado comprender su origen y su destino. En todas sus manifestaciones, Sofía representa la unión de contrarios, lo femenino y lo masculino, la materia y el espíritu, el conocimiento y la fe. El mandala sofiánico puede interpretarse como una cartografía del alma. En su primer círculo, la sabiduría desciende a la naturaleza para experimentar la vida. En el segundo, desciende a la mente para comprenderse a sí misma. En el tercero, desciende al corazón del ser humano para reconciliar la creación con su fuente. Cada nivel repite el mismo movimiento: caída, búsqueda y retorno. En este sentido, Pistis Sophia no es solo un texto del pasado, sino una metáfora de la condición humana. El alma, como Sofía, ha olvidado su origen y clama por la luz. Pero ese olvido es también la oportunidad de conocer. La sabiduría, al descender, transforma la oscuridad en comprensión. En el acto de recordar, el ser humano participa de la redención del cosmos. Así, el arquetipo de Sofía une las religiones y las filosofías en un mismo propósito: mostrar que la luz no se pierde al entrar en la materia, sino que espera ser reconocida. Desde Inanna hasta Achamoth, desde los templos de barro hasta las cúpulas de oro, la sabiduría ha acompañado al mundo como una presencia silenciosa. Comprender su historia es comprender la nuestra. El largo viaje de la conciencia que, al descender a la sombra, descubre que siempre fue luz. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este. Gracias por tu tiempo.